Muy buenos amigos, estamos en la casa de mi madre en Danyang y hoy os vamos a enseñar las costumbres que seguimos nosotros en el Año Nuevo chino. A ti, Javi, te interesan estas cosas, ¿no? Sí, claro. Pues la primera costumbre es un rito de purificación que consiste en limpiar la casa a fondo. ¡Toma! Pero, a ver, Lele, tú sabes que yo soy muy correcto y a mí no me gustaría que me acusasen de una de esas apropiaciones culturales. Esta es una costumbre china. Pero la fregona es un invento de España, ¿no? Y además, si no limpias, te van a acusar de machista. O sea, que me toca fregar de todas, ¿no? Venga, pues manos a la obra. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poco más divertido. Más divertido que limpiar no puede ser. Vamos a ir de compras para llenar bien la despensa y empezar el año rodeados de abundancia. Bien, viva el Año Nuevo chino. Venga, Javi. No. Vale, pues esta costumbre se lleva muy bien con el consumismo y en las zonas comerciales se forma un ambiente así como muy efervescente que para muchas personas es lo mejor del festival, aunque si no estás acostumbrado puede resultar un poco agobiante. Ya veis que hay cada vez más ruido, hay un montón de puestos móviles, camionetas de campesinos que traen su mercancía directamente desde la huerta y están todos aquí pues viendo a ver si pueden vender un poquito. Otra cosa importante es empezar el año con cosas nuevas, sobre todo ropa y calzados. Así que a lo mejor a tu madre le estará yendo bien con la tienda de zapatos, ¿no? Sí. Pero comentó que últimamente, como la gente del pueblo ha comprado vivienda, pues como que andan un poco con el cinturón apretado. Y además en este país se compra cada vez más a través de internet. Y eso se está notando bastante en los establecimientos. Sí. Bueno, yo no voy a comprar ninguna ropa porque no la necesito. Pero se supone que hay una prenda que sí que tengo que llevar durante el próximo año, de la que os hablaré más tarde. También tenemos que comprar unos sobres rojos o hongbao en los que metemos dinero y se lo damos a los niños o a los jóvenes que todavía no trabajan. O sea, son como nuestros regalos de Navidad, pero directamente con dinero. Pero no os creáis que ese dinero se lo quedan los jóvenes, porque muchas veces, sobre todo si se trata de niños pequeños, acaba quedando en manos de los padres. Y los padres reservan parte de ese dinero para entregárselo a los hijos de sus hermanos, primos, etc. Entonces al final es una forma de hacer que circule el dinero, o como dirían algunos antropólogos, de hacer que circule el don entre las personas de confianza. Fijaos qué cochecico eléctrico más majo aquí. Estos están cada vez más de moda, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a pasar por una calle llena de puestos con parafernalia decorativa para el Año Nuevo chino. Allá vamos, cuidado que es como una especie de pasadizo. Uy, cuidado que si no te llevas uno en la cara. Ay, 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 ay. Ay, cuidado, ahí va, que me lo como. Bueno, pues vamos a entrar al supermercado a ver qué tal está. Miedo me da. A mí me encanta. A ver si nos dejan entrar con la cámara, ¿eh? Bueno, nosotros seguiremos grabando hasta que nos paren. Mira, que estamos... Hay gente. Bien, primera barrera. Aquí las señoras de la seguridad se han quedado un poco flipadas. No se esperaban al extranjero grabando. Venga, bien, pasamos el límite. Estamos esquivando el barullo, ¿eh? Estamos esquivando el barullo, pero porque si nos metemos ahí adentro, vamos a meternos un poco. Gracias, señor. Gracias. Uy. Déjale, guay. Luego hay más gente a la tarde. Luego va a haber más gente. Hacia la noche habrá más gente, pero fijaos aquí ya. Aquí está la sección de comida fresca. Y las tortugas esas son muy caras.
Yo las probé una vez y la verdad es que sin más, ¿eh? Aquí está todo el pescado fresco, ¿eh? Más fresco no puede estar. Tenacitas, no. Te van a cocinar para el año nuevo chino. Buenos bichos, ¿eh? Esto es un tipo de esturión, se supone que de aquí, del río Yangtze. Una buena sección de carnicería. Qué bonita. Aquí están los productos, las longanizas, los embutidos. Hasta hay un pequeño restaurante dentro del supermercado. Pero aparte de las verduras, el pescado y la carne, que suelen cocinarse en abundancia, hay un producto que los chinos no suelen consumir tanto en otros periodos del año, aunque en estas fechas se permiten un buen atracón, y ese producto no es otro que los dulces, los cuales suelen ofrecerse en las mesas de las salas de estar a modo de aperitivo o postre para los invitados. Y yo incluso me atrevería a decir que se han convertido en un pequeño nuevo signo distintivo de prosperidad para la clase media-baja que comienza a asomar a lo largo y ancho del país. El siguiente paso para nosotros consiste en poner unas tiras con buenos augurios en la puerta de casa. Pero como os contamos en el vídeo sobre la arquitectura popular, aquí a veces se construye de forma un tanto irregular. Y esta casa tiene la particularidad de que ahora mismo solo se puede acceder a ella a través de esta puerta mecánica de garaje. Así que a lo mejor las decoraciones no quedan tan bien como en una puerta convencional, pero bueno, lo importante es la intención. En otros años también aprovechamos esta ocasión para encender una o dos tracas de petardos, pero ahora esto está prohibido por motivos medioambientales y te puede caer una multa considerable si te pillan. Todas estas cosas que os hemos enseñado las hacemos unos días antes o en la víspera del Año Nuevo. Y son una especie de calentamiento para el día, o mejor dicho, para la noche más importante, que sería la de la Nochevieja china, por así llamarla. Pero como mi madre está divorciada y apenas tiene familiares, esta noche solemos festejarla los tres solos. Y la verdad es que para mí así está fenomenal, porque podemos comer y beber a nuestras anchas, no tenemos la presión de tener que contentar a los invitados y al estar así en petit comité podemos aprovechar para urdir los planes para el nuevo año. Después de cenar, vamos al sofá para seguir picando y brindando, mientras vemos la gala que organiza cada año la televisión estatal. Y cuando llegan las 12 solemos salir a ver los fuegos artificiales que echan los vecinos, que en algunos años han sido realmente espectaculares, aunque ahora también están prohibidos, pero siempre hay alguien dispuesto a saltarse las normas con tal de seguir con la tradición. De todos modos, esta cena no es más que el comienzo del llamado Festival de Primavera, que implica todo un ciclo de comidas y cenas con familiares y amigos. Primero invita a uno, luego otro y así hasta completar el círculo. Y aunque la familia de Lele no es muy extensa, para nosotros supone 5 o 6 comidas en un periodo de unas 2 semanas, aunque eso no es nada en comparación con lo que festejan otros. Y si eres extranjero, tienes que tener cuidado porque te pueden presionar mucho para beber y fumar. Y si no eres muy amigo de ninguno de los dos, mi consejo es que lo rechaces educadamente desde el principio y punto. Ya que si un día bebes o fumas y luego otros días dices que no quieres, la gente va a insistir e insistir todo el rato porque pensarán que lo que ocurre es que te ha entrado la timidez. Sí. Yo la verdad es que me lo suelo pasar muy bien, como platos muy ricos, engordo un poquito, también bebo algo de aguardiente blanco, pero el resto del año llevo una vida bastante sana, haciendo deporte y sobre todo trabajando mucho. Así que no pasa nada si una vez al año nos relajamos y disfrutamos un poco de la vida. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os invitamos a que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis animarnos para que hagamos más, podéis suscribiros o ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde os esperan más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, este año es el año del cerdo y da la casualidad de que ese es mi signo del zodiaco chino. Pero al contrario de lo que se podría pensar, las personas que creen en estas cosas suelen decir que hay que tener especial cuidado durante el año de tu signo. Y para protegerse de ese supuesto mayor nivel de riesgo, hay una costumbre que consiste en vestir ropa interior de color rojo. Así que nosotros hemos comprado estos calzoncillos todos sexys para estar bien seguros, aunque se supone que hay que llevarlos unos cuantos días o incluso unos meses, ¿verdad? Sí. Pero se pueden limpiar, ¿no? Claro. Porque si no, casi prefiero tener mala suerte. Bueno, pues nada, ¡feliz año del cerdo! ¡Feliz año!